Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy veremos cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Muy bien, comencemos definiendo entonces qué es la electricidad. La electricidad es una forma de energía transmitida por el movimiento de los electrones a través de un material, que permite justamente el flujo de los mismos en su interior a través de un material conductor. Pero, ¿qué son los electrones? El electrón es la partícula más liviana que compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la electricidad negativa. Se trata de un elemento que está dentro del átomo, ¿sí? Que es subatómico y que se sitúa en torno al núcleo, ¿sí? Este gira alrededor del núcleo y el núcleo está formado o conformado por neutrones y protones. Los neutrones, que tienen carga neutra, y los protones, que tienen carga positiva. ¿Cuál es la tarea que tienen los electrones? Pues bien, ellos se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y producen, a través de su movimiento, corriente eléctrica en la mayoría de los metales. Dentro de un material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir, ahora sí, en dos corrientes. Por un lado, la corriente alterna y por el otro, la corriente continua. Por un lado tenemos la corriente continua, que también es llamada corriente directa. En este caso, el flujo de la corriente se da en un solo sentido y se suele designar con las letras DC, que significa direct current en inglés. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía generar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, porque los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente continua, un invento atribuido a Thomas Edison allá por el siglo XIX. Y es así que la corriente continua la podemos encontrar en pilas o baterías de este tipo. Por ejemplo, acá tenemos esta batería, generalmente se utiliza para los equipos de alarmas, ¿sí? Es de 12 voltios. Esta otra batería se utiliza generalmente en los teléfonos inalámbricos. Acá tenemos baterías de 1,5 V de tipo AAA, también de 1,5 V en tipo AA, y estas, por ejemplo, de 9 voltios. Esto es batería. También tenemos ya de este tipo, así, que son recargables, también de tipo AAA, y estas se utilizan, por ejemplo, en las computadoras. Otra forma donde nosotros podemos encontrar corriente continua es en la generación de los paneles solares. El otro tipo de corriente que encontramos es la corriente alterna, ¿sí? En la cual el flujo eléctrico se da, ahora sí, en dos sentidos. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna y hoy en día el 90% de la corriente que se utiliza en todo el país es corriente alterna. Nikola Tesla, que estuvo en contra de la utilización de corriente continua en los hogares y en contra de las ideas que propugnaba Thomas Edison, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna, ¿sí? Buscando sobre todo poder transportar la mayor cantidad de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. Con la corriente continua, cuando Thomas Edison comenzó, solamente podía del generador a pocas cuadras a la redonda. En cambio, la corriente alterna lo que nos permite
es llegar a unas distancias mucho más largas, mucho más amplias. El cambio de sentido de la corriente se conoce como frecuencia y se mide en hertz o en hercios, ¿sí? Que es la unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá en la Argentina nosotros tenemos una corriente alterna de 50 Hz, ¿sí? Esto significa que se producen 50 ciclos por segundo. En un ciclo los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, que se dan 2 cambios de sentido por ciclo. Es así que en una corriente alterna de 50 Hz, ¿sí? El flujo de electrones cambia de sentido unas 100 veces por segundo. La corriente alterna lo que permite, entre otras muchas cosas, es que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde está el polo positivo y el polo negativo del enchufe. Ahora, sin embargo, en la corriente continua, las posiciones deben colocarse siempre el polo positivo y el polo negativo en la posición correcta. No podemos cambiarlo. Entonces, la gran diferencia que tenemos entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada, por ejemplo, para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada más o menos a la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. Ahora, sin embargo, la corriente alterna se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión en cada una de las necesidades, lo que permite así el transporte a una distancia mucho mayor, que es la que utilizamos hoy en día. Para ver específicamente cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua, he armado esto. Acá tenemos un motor que es armado de una impresora que lo que genera es corriente continua. Si yo coloco acá y giro para un lado, voy a ver que se van a prender siempre los LED de la izquierda. Ahora, si yo giro hacia el otro, los LED que se van a prender son los de la derecha. Significa que sí o sí voy a tener que estar respetando la polaridad. Ahora, pasemos a ver qué pasa con este motor. Este motor es un motor de paso a paso que he sacado también de una impresora. Y vamos a colocar y veamos qué pasa. Vemos que primero enciende uno y luego enciende el otro. ¿Sí? Esto que yo les decía, el que prenda uno y que prenda otro, ahí estaríamos completando un ciclo, ¿sí? O sea, un hertz. Ahí estaríamos a 1 hertz por segundo, a 2, a 3, y en algún momento va a parecer de que los dos se encienden a la vez, pero sin embargo se está encendiendo primero uno y después el otro. Y ahora lo que tengo para mostrarles es esto: transformadores de corriente alterna a corriente continua. Como bien sabemos, esto es de un teléfono celular, ¿sí? Nosotros tomamos de la red eléctrica que trabaja con corriente alterna y vamos a tener acá en la salida corriente continua, que se va a utilizar justamente para cargar las baterías que tiene el celular. En el caso de este otro transformador, ¿sí? También tenemos corriente alterna en la entrada y corriente continua en la salida, que se utiliza para cargar las baterías que tenemos en la notebook.
Y a la inversa de lo que habíamos visto con estos transformadores de corriente alterna a corriente continua, acá tenemos una inversión de carga que es justamente de 12 voltios en corriente continua, o direct current, como dice ahí, a 220 voltios en corriente alterna. ¿Sí? En este caso, aquí vemos la entrada. Este va a ser el polo positivo y este va a ser el polo negativo. Acá tenemos dos fusibles y acá vemos que tenemos el encendido y un toma corriente de 220 voltios y acá, bueno, una salida auxiliar de 5 voltios para cargar algún celular. Pero bueno, esto pasa de corriente continua a corriente alterna. Y esto que tenemos acá hace lo contrario, de corriente alterna a corriente continua. Bueno chicos, espero que les haya sido útil el video y les mando un abrazo virtual.